Vamos a usar esta base que tiene que ver con la ciencia y con la reflexión humana, la psicología y la construcción del género para aplicarlo a una reflexión teológica. En mi caso, yo soy profesor de Biblia, entonces yo voy a hablar esencialmente de la palabra de Dios. Y al final, algo que me han dicho de formación, porque para mis pecados pasé como unos 10 años de mi vida en la formación. Entonces, también algunas historias conozco que me resultan familiares. ¿Sí? Esto empieza con una imagen de una mujer del mundo islámico, ¿no? Que por la construcción de género ella debe vestirse de esta manera, porque igual que en el judeocristianismo, la mujer es como si fuera el detonador de la atracción sexual del varón. Entonces la mujer tiene que recubrirse y esto es una exigencia cultural. ¿Sí? Siempre aterrizando, les voy a presentar a esta religiosa. Ella nació en el Japón, pero su familia emigró a Argentina. Ella creció y tiene una vocación religiosa y fue a una congregación religiosa X que no había escuchado, Hijas de María Santísimo del Huerto. Una religiosa que actualmente tiene unos 40 años. En un momento de su historia misional fue enviada a trabajar a un instituto para niños sordos y con limitaciones, hay una palabra, hipoacústico se dice, que estaba a cargo de una congregación de varones, ¿no? Entonces este instituto se llamaba el Instituto Próbolo, ¿no? Que es el fundador de una congregación masculina que tiene como carisma la atención de niños con limitaciones. Esto es en la ciudad de Mendoza, una ciudad con muy buenos vinos en Argentina, ¿no? En ese instituto ocurren una serie de abusos sexuales a niños que estaban internados. ¿Sí? Entonces, ustedes imagínense el impacto que esto tuvo en la sociedad argentina, en la propaganda, porque el asunto es que no solamente eran monaguillos o que eran mujeres, etcétera, sino que eran niños que estaban en una situación de alto riesgo, ¿no? De abuso. Y 2 sacerdotes y 2 trabajadores abusaron sistemáticamente de los menores por un largo tiempo. Entonces las víctimas ahora tienen 30 años, 40 años, etcétera, algunos muy jóvenes, algunos menores, y obviamente han ido a la corte, y esta situación ha puesto a toda la iglesia, ¿no? En una tremenda atención. En un momento, esta hermana es considerada cómplice. ¿Por qué? Ella en un momento recibió una indicación de los superiores de este instituto diciéndole, trae a mi oficina a los chicos que sean los más necesitados de atención. Es decir, los pederastas suelen buscar a las personas más frágiles y más débiles, ¿no? Para aproximarse y para, diríamos, actuar, ¿no? Sexualmente con menores, con personas, se dice personas vulnerables también, ¿no? Y ella tenía una lista de alumnos, le dice, mira, estos son los alumnos, los chicos que tenemos internos que tienen estos problemas, por ejemplo, muy limitado, no lo vienen a visitar a sus familiares, etc. Pero también ella, como una comunidad religiosa que está en torno de un ministerio de salud, ella vio algunos pañales desechables y alguna ropa interior que estaba manchada de sangre. Yo supongo, esto es una pura suposición mía, que ella fue y le dijo al superior, le dice, mira, es esto. Y lo que le dijeron es, cállate. Lo que en Argentina se dice, quédate en el molde, ¿no? Es decir, chitón, en otras palabras. ¿Qué cosa tenemos en esta historia? ¿No? Porque ella ahora está en la cárcel, como cómplice, ¿no? Entonces, el sistema que favorece
a nosotros los varones se llama patriarcado. Eso lo podemos comprender, ¿está bien? ¿No? Es decir, es un sistema que favorece a la construcción del género masculino. Es decir, da ventajas. Una de ellas es poder decirle a alguien, por ejemplo, en el caso de una persona que en una jerarquía institucional le dice, mire, me parece que acá hay algo raro. Y le dice, sí, cállate. Y eso está bien, ¿no? Es decir, muchas religiosas que aquí trabajan en parroquias, etcétera, o que trabajan con varones, seguramente en algún momento les han dicho, mira, eso no es tu problema, tú te callas, ¿no? Es decir, es una experiencia muy común, ¿no? Entonces, tenemos el patriarcado que a través de instrumentos de control mantiene, diríamos, los beneficios propios de los varones, ¿no? Esta mañana yo estaba en la conferencia episcopal y estaban dos personas se pusieron de pie cuando dije esto y se lanzaron, ¿no? Todo, porque dicen, nos están atacando, ¿no? Pero los beneficios que vienen a los varones en el mundo eclesial, en el mundo pastoral, son obvios, no son demasiado obvios. Y también ejercer control. Es decir, fíjense ustedes, del patriarcado se van como desglosando una serie de mecanismos que con el tiempo nosotros suponemos que deberían ser siempre así, que no deberíamos cambiar, que son parte de la vida. Falso, son construcciones sociales estimuladas por nuestro propio comportamiento, sostenidos por lo que nosotros mismos buscamos y deseamos. Y habitualmente en un patriarcado, la que lleva la peor parte, ¿no es cierto?, es el lado femenino o varones que no representan al ideal masculino más poderoso, ¿no? El presidente Trump representa justamente ese modelo. Él tiene todas las características del varón hegemónico. ¿No? Vieron que ayer empujó a un ministro, ¿no?, a un presidente, creo, ¿no? Lo puso para otro lado, ¿no? Y hay toda una discusión sobre cómo debe agarrar la mano a su mujer o no agarrar la mano a su mujer. Es decir, qué significa control respecto del cuerpo de la mujer, ¿no? Pero varón, blanco, occidental, con educación y con dinero, representa el tope del patriarcado. Entonces, y la gran pregunta es, ¿debemos quedarnos así? ¿Así es? ¿Y de qué manera la religión sostiene esto? Fíjense ustedes por qué hay pederastas en la iglesia. El pederasta es un hombre, aparentemente ha hecho un voto de castidad, ¿no? Pero en este mundo oculto y de sombras, él ejerce su sexualidad, es activo sexualmente con personas que están en esta escala, están disminuidas, están reducidas, diríamos, a su actuación social. Un niño que es sordo, y si es sordo también es sordomudo, ¿no? Es decir, también tiene una cantidad de situaciones, él puede ser controlado, él puede ser manejado. Y también mujeres que han tenido la experiencia, ¿no?, de que un sacerdote, un confesor, etcétera, les ha sugerido algo sexual, justamente está también ubicado en esta escala de poder, donde hay algunos que tienen más ventajas que otros. Lamentablemente, el silencio no nos ha ayudado nada, ¿no? Tendríamos que pedir perdón por los siglos en los cuales el silencio ha sido la norma. Entonces, cuando alguien dice, bueno, han salido unas personas y han declarado esto, gracias a Dios que alguien puede hablar, que alguien puede decir, y vamos a sanar la institución eclesial solamente a través de un ejercicio muy efectivo, ¿no?, de reconocimiento, como dice el Papa, pedir perdón a las víctimas, acompañarlas, ¿no?, en todas sus situaciones. Ojalá
en algún momento recibir una sanación. Bueno, esas eran las noticias. Mis apuntes bíblicos. Muy simple. La Biblia es machista. La Biblia corresponde al lenguaje patriarcal, ¿no? Es una construcción literaria que para nosotros es la revelación de Dios, pero en general podríamos decir el 90% del material bíblico favorece la actuación de una masculinidad hegemónica, en este caso del varón creyente, ¿no? Aquí lo que tenemos es una foto de una comunidad, un kibutz en Israel, donde hombres y mujeres están orando, son muy religiosos, pero han colocado una sábana colgando entre los dos, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones justamente son construcción de género y se basa en una cantidad de principios, ¿no? En sinagogas bien construidas las mujeres están en el segundo piso, ¿no? Ahora, esto no es tan lejos. Cuando yo fui mis primeros pininos como religioso, fue enviado al norte del Perú, a un pueblo que se llamaba Monsefú. Y allí, en la misa, todos los hombres estaban detrás y las mujeres adelante. No, nadie se le ocurría alterar ese orden, ¿no? Es decir, ya era algo natural. Es decir, la vida religiosa de un pueblo, no estoy refiriendo a la vida consagrada, la vida religiosa de un pueblo asimila fácilmente todos los elementos de la construcción de géneros, de la construcción que nos, diríamos, el patriarcado como tal, ¿no? Voy a señalar algunos textos que ustedes conocen de sobra, ¿no? La expulsión de Adán y Eva del paraíso, ¿no? Que están colocados al inicio de la Biblia, no son los primeros textos de la Biblia, pero han sido colocados al inicio de la Biblia para orientar por completo cómo debe funcionar el mundo. El patriarcado se dice que empezó, ¿sí?, con el Paleolítico, que hubo otras culturas y otras tradiciones anteriores, ¿sí?, donde habría mayor equidad o habría matriarcados, por decirlo así. Pero esto es tan antiguo como la humanidad. Entonces, una afirmación como que el parto provoca dolor y que es como un castigo a la mujer, ¿no? Y hoy día es la lectura del parto, ¿no?, en el Evangelio, ¿no? Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti, ¿ya? Es decir, fíjense ustedes, estamos hablando de las primeras páginas de la Biblia y estamos hablando de un modo por el cual ya se establece como normativo un principio propio, diríamos, del patriarcado. En los 10 mandamientos, ¿no?, muy simple, ¿no? La mujer es considerada una entre las posesiones del varón, junto con el buey, junto con la propiedad, ¿no?, la chacra, ¿no?, como quieran llamar, ¿no?, pero pertenece al varón. Entonces, algo como lo que nos acaba de decir Carmen, ¿no?, que recién en el año 84 en el Código, ¿no?, Civil aparece esta idea, ¿no?, de que, bueno, la patria potestad es de ambos, ¿no? Entonces, lecturas fundamentalistas, es decir, lecturas sin uso de la inteligencia y de la capacidad de discernir, conducen a asentar en el mundo social principios que son considerados religiosos, ¿no? Y esto después lo que uno aprende en el seminario, lo que uno aprende en los cursos, ¿no?, de Biblia, es decir, hay que respetar la palabra de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento también, fíjense ustedes en Efesios, que es un escrito tardío de la obra paulina, ¿no?, de toda la obra paulina, Efesios es un escrito tardío. El marido es cabeza de la mujer como el Mesías es cabeza de la iglesia. Y esta mañana una persona de Cáritas me dice, mi esposo, siempre que discutimos de algo,
me recuerda, me dice, tú eres católica y recuérdate que el día de nuestro matrimonio el padre te dijo obedece a tu marido. ¿No? O sea, para ella, ella me dice, ¿está mal que me revele? Le digo, por supuesto que no. Pero si alguien usó el lenguaje religioso para fortalecer, ¿no?, diríamos, la dependencia de la mujer al varón, ¿no?, es un error mínimo pastoral. ¿Sí? Un error pastoral inaceptable. Esta es una foto de las asambleas de Alianza Cristiana y Misionera, ¿no?, donde aparecen igualmente todos los pastores, ¿no?, y que ellos exigen después algunas cosas en particular de las mujeres. Estamos ante la realidad del aumento enorme de las familias evangélicas. Ya estamos hablando de millones en el Perú, ¿no?, y de un grupo social y con una fuerza política tremenda, que estuvo junto con algunos representantes de la Iglesia Católica detrás del movimiento Con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces, la mujer evangélica en el templo evangélico es aconsejada, cubre tu cuerpo. Sí, cubre tu cuerpo porque tu cuerpo es el que después desquicia la mente del varón. Entonces, por eso están estas faldas largas, un modo de peinado muy simple, ¿no?, que es solamente recoger el cabello con de alguna forma particular, donde los rasgos femeninos deberían ser disminuidos, ¿no? ¿Por qué? Lo dice la Escritura, ¿no? Lo dice la Escritura, es decir, la mujer fue la que aconsejó al varón para que fueran expulsados finalmente del paraíso terrenal. Y esto me da mucha pena porque en medio justamente de la Iglesia Católica, esto es un sínodo, ¿no?, es la entrada al cónclave, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es el cónclave? Se encierran con llave en la Capilla Sixtina de 200, 300 cardenales de género masculino, de masculinidad hegemónica, y ellos ejercen, diríamos, la elección del futuro líder de la Iglesia Católica. A nadie se le ocurre cambiar esto, ¿no? Es decir, porque lo damos por supuesto, es sagrado, ¿no?, es algo sagrado. No, es una construcción de nuestra mentalidad, diríamos, donde se favorecen algunas situaciones, a un precio muy alto, ¿no?, a precio de la castidad. Pero, de todas maneras, todas las ventajas que uno podría tener respecto de actuación social, ¿no?, actuación de poder, control sobre los que están debajo. Esta es una cita de 1 Corintios. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley, es decir, el Antiguo Testamento, ¿no? Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, ¿no?, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Y esto se mantuvo así por 20 siglos. ¿No? Les cuento algo de mi familia. Mi familia es limeña y la hermana mayor de mi mamá, ella se quejaba cuando hubo el voto femenino. Decía, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que tenemos que ir a votar nosotras las mujeres? Esa es una cuestión de los hombres, ¿no? Es decir, ¿qué cosas sabemos nosotras de política? ¿No? Ella porque no quería salir domingo en la mañana, ¿no?, para ir a votar, ¿no?, porque era una persona muy engreída, ¿no?, una persona que tenía sus criadas y todo. Pero en la mentalidad, ¿no?, estaba tan afirmado, ¿no?, para borrar esto, para desaprender esto, lleva tiempo, llevan generaciones. Voy a pasar a un tema específico que tiene que ver también con la identidad después de género y lo que nosotros llamaríamos el homosexualismo en la escritura. ¿Sí? Ustedes recordarán la historia de Sodoma, ¿no? Entonces, en la historia de Sodoma llegan como unos peregrinos
que vienen tocan la puerta de Lot, ¿no? Que es un sobrino de Abraham. En la noche golpean la puerta y el pueblo de Sodoma dice, tus huéspedes, ¿sí? Tus huéspedes, literalmente queremos conocerlos. Nosotros sabemos que en el lenguaje bíblico quiere decir queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Cuánto hay de leyenda en esto? Es una creación literaria, ¿no es cierto? Y se suele usar el término sodomita, es decir, habitantes de Sodoma, para los que practican el homosexualismo, ¿no? Es decir, actos homosexuales. Y se suele recurrir a este texto como si fuera el más importante. Dice, Dios castigó a los sodomitas porque eran homosexuales. Hay un caso muy similar en Jueces 19, ¿no? Que es un hombre también llega a un pueblo, etcétera, y está es hospedado, es un huésped, y ocurre lo mismo. La gente del pueblo, son unos benjaminitas, vienen y quieren, ellos dicen, solazarnos con tus huéspedes. Tanto Lot como el hombre de Jueces 19 dicen, por favor, no hagan eso. Si quieren, en el caso de Lot, dice, les entrego a mis hijas, pero no toquen a mis huéspedes. Y en el caso de Jueces le dice, no, les entrego a mi mujer, pero no toquen a mis huéspedes. Quiere decir que en la escala, también en la construcción de género, una mujer, una esposa, unas hijas tenían más valor que otro varón que fuera el huésped. Las dos son leyendas para enseñar la hospitalidad. Es decir, ese es el asunto. Yo soy capaz de entregar a mi hija que la violen, pero no voy a entregar a mis huéspedes. Es obvio que la intención es didáctica. No estamos hablando de historia ni nada por el estilo. Pero analizando un poquito más, no se trata de homosexuales. Se trata de violación homosexual, ¿no? Es decir, no se trata de relaciones de mutuo acuerdo, ¿no es cierto? Consentidas, ¿no es cierto? Consentidas. No son relaciones consentidas. Se trata de violación homosexual. Y lo que siguiendo el hilo de la Biblia, lo que se está diciendo es, no se puede tolerar, ¿no? Impedir la libertad de una persona que no quiere tener relaciones sexuales con otra, ¿no? Pero cuando se usa después el término sodomita y se extiende a otras traducciones de otros textos de la Biblia, se está cometiendo un tremendo error, porque no se está hablando de relaciones homosexuales consensuadas, se está hablando de violación homosexual, ¿no? Que es justamente una afrenta, ¿no? Es muy usado el término abominación, ¿no? Tojebá. Y se dice, ¿no? La Biblia en Levítico dice que hombre que se acuesta con hombre o mujer que se acuesta con mujer comete abominación. ¿Qué es esta palabreja que llegó a nuestro mundo traducido de este modo? Es una serie de conceptos que están repartidos en muchos textos bíblicos que hablan de algo que es desagradable a Dios. Pero en la obsesión de ceñirse a que lo que a Dios le interesa es lo que ocurre en el dormitorio, es un total desfase de interpretación bíblica. Alguien podría decir, en realidad la Biblia no habla ni de preservativos, no habla de condones, no habla de homosexuales, habla poquísimo del divorcio, pero después ese se convierte en el elemento que más nos interesa, ¿no? Pero fíjense ustedes, la misma palabra tojebá está en muchos ejemplos que tienen que ver con las relaciones
¿no?, sociales, los asuntos de comercio, ¿no? Una balanza que funciona en beneficio del que está vendiendo es tojebá, es aberración, es abominación. No cumplir con la justicia es abominación. Pues yo no he visto ninguna marcha de personas con carteles diciendo es abominación engañar a la gente en el comercio. Es abominación cobrarle una coima, que Odebrecht pague una coima, ¿no? Eso es un tema que no nos interesa, porque el patriarcado suele usar el control sexual justamente para desorientar la percepción de lo que tenemos de lo social, de lo que es mucho más amplio, más completo. En el Nuevo Testamento, todas las citaciones, que en realidad tampoco son muchas, sobre lo que en las traducciones nuestras aparecen como sodomitas, algunas traducciones más modernas dicen homosexuales, vienen de una percepción del cristianismo primitivo que ingresa al mundo griego. Ustedes saben que el cristianismo, el movimiento de Jesús, se inicia en Palestina y se va extendiendo hacia el mundo helénico. Y el mundo helénico, podríamos decir, tenía una actuación muy libre. O sea, en la propia construcción de su género, un varón podría tener relaciones con mujeres, con varones, y también el modo común de introducir a un jovencito al mundo de los varones adultos era teniendo que ofrecer favores sexuales. Eso es lo que conoce Pablo, ¿no? Cuando Pablo sale de Palestina e ingresa en el mundo griego, encuentra, diríamos, este mundo que está reflejado, por ejemplo, en este cerámico griego, que es un vaso sagrado, por si acaso, ¿no? Es decir, seguramente en esas ceremonias o liturgias donde se vinculaba lo sexual con lo religioso. Entonces, algo que uno podría ver visitando cualquier museo, de los grandes museos de Europa o de Estados Unidos, hay cerámica griega. Entonces uno dice, qué bonito. Ups, qué raro, ¿no? Pero es así, ¿no? Es decir, ese es el mundo que tuvo Pablo como la primera percepción del mundo griego. Entonces, lo que tiene el Nuevo Testamento es horror a este mundo, ¿sí? Hilando un poquito más fino, hay dos términos en los escritos paulinos, malakoi y arsenicotai, que se suelen traducir, por ejemplo, en esta traducción estaría como afeminados y homosexuales. Entonces, esto es lo que suele ser el texto que fundamental para el Nuevo Testamento se dice, ¿no? No van a heredar, ¿no? No van a heredar el reino, ni los injustos, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, o sea, ute malakoi, ute arsenicotai, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Aislar solamente suponiendo que malakoi y arsenicotai significan afeminados y homosexuales, es sencillamente un despropósito bíblico, porque uno no puede aislar dos palabras de todo el contexto, ¿no? Es decir, ¿por qué no hacemos una gran marcha, ¿no?, con mis hijos no te metas, que también sea contra los corruptos, contra los que están intentando liberar a Fujimori, contra los que han robado al Estado, contra los que se bajaron a un ministro de Educación que quería educar al pueblo en los mejores criterios de género? Es decir, es sencillamente tendencioso, ¿no? Es absolutamente tendencioso. Cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta, bueno, es una lista bastante amplia,
lo que no deberíamos tolerar como cristianos. Entonces, otra vez, hay muchos estudios sobre qué significaba exactamente Malakoi y Arsénico-Tai, y dicen, bueno, es posible que sean pederastas, es decir, que sean personas que tienen sexo con menores, o que serían a lo mejor personas que ahora llamaríamos transexuales, ¿no? Es decir, que algo que nosotros justamente pastoralmente nos preocupa mucho, pero no para eliminarlos, ¿no? Como dijo un pastor, ¿no? Un pastor se le grabó por ahí justamente en el momento diciendo, si hay una lesbiana, una mujer que tiene relaciones con otra mujer, mátela. Es obvio que lo religioso, otra vez, patriarcado, poder, control, sexualidad, es una cadena infernal. Es una cadena que realmente de la cual deberíamos liberarnos. La Biblia desconoce la noción moderna de relaciones homosexuales, que son basadas en el amor, ¿no? Es decir, personas maduras que dan consentimiento a su orientación sexual, están deseosas de formar una familia, están deseosas de establecer, ¿no?, un lugar seguro y protegido, que es lo que nosotros llamamos un hogar. Pero esto es una cosa nueva, es algo que irrumpe en nuestra propia concepción de lo que es lo moral, lo que es apropiado. El economista Ugarteche, ¿no?, que es de su matrimonio, se casó con un mexicano, es un ilustre economista peruano, ¿no? Y habitualmente es consultado, ¿no? Tiene una compañía, una consultoría, ¿no? Entonces, pero inmediatamente surge, ¿no?, igual con Bruce, ¿no?, con el congresista Bruce, ¿no? Inmediatamente es como hay una tendencia a descalificarlo y decir, él no puede ser un buen elemento para la sociedad. Bueno, matrimonios homosexuales fieles que están de acuerdo en iniciar una vida juntos y que tienen fe y que también quieren tener un lugar en la iglesia, ¿sí? Es decir, que quieren estar presentes en la actuación eclesial y quieren ser respetados y aceptados, ¿sí?, como personas, es algo que no podemos dejar de prestar atención. Y pagan sus impuestos, por si acaso, ¿no? En mis estudios, y por si acaso están vendiendo ahí mi libro, propaganda de paso, ¿no? En los estudios bíblicos de género, es obvio que el baluarte que está por delante es el modo como percibió Jesús la comunidad de seguidores. Es decir, la comunidad de discípulos ponía fin, para empezar, a esta división de gentiles y creyentes, ¿no? Judíos y griegos, que era como una división igual a la cortina esa que separa los géneros, igual, ¿no? Estos son circuncidados, estos no son circuncidados, ¿no? Es decir, el movimiento de Jesús echa abajo ese muro de división. Ya no hay judío y griego. Ya no hay esclavo y libre. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo. Pero agrega el concepto, ya no hay ni varón ni mujer entre ustedes, porque todos son unos en Cristo. Está usando el lenguaje de género, porque no puede decir el autor, ya entre ustedes ya no hay los que tienen genitales masculinos, ya no hay los que ustedes tienen genitales femeninos, sino la construcción de género que ustedes han hecho, que es injusta. Entonces, fíjense ustedes, Gálatas es el segundo escrito del Nuevo Testamento. El primer escrito es la primera carta de Tesalonicenses. El segundo es Gálatas. Es decir, en los inicios del cristianismo hay un esfuerzo por superar las barreras culturales que
separaban, diríamos, a los primeros cristianos. No, estos son judíos, estos son helénicos. Entonces aquí Pablo dice, eso se acabó. Alguna vez he usado esto para decir, entre ustedes no hay homosexuales ni heterosexuales. Es una división que no tiene sentido en este momento. Ha sido un poquito, me han querido ahorcar por eso, pero es algo que tenemos que hablar. Vamos a pasar al tema de la vida religiosa. Por si acaso, ese es el modo que se escribe gays en español, según la Real Academia Española, ¿no? Se pronunciaría gays, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de la presencia de gays y lesbianas en la vida religiosa? Si no estamos tan desencarnados, es decir, si es que no somos un grupo de ángeles que cayó del cielo y nunca tuvo contacto con la realidad, es posible que haya un 10% de personas con orientación sexual, que podemos decir en unas escalas, algunos muy definidos como homosexuales y otros que pasan algunas etapas, ¿no? O lesbianas que no resultan claras porque nunca han actuado sexualmente. Entonces no resulta claro, pero cuando uno trabaja en formación, uno empieza a poner atención y empieza, diríamos, a tratar de comprender a la persona en sus pulsiones más inmediatas, más cercanas. Y esto en seminarios, en el ejército, por ejemplo, es pan de cada día. No es algo que nos debería sorprender. Por ejemplo, un lugar donde se practica muchísimo actos homosexuales es el ejército o cualquier forma de fuerzas armadas. Entonces, podríamos suponer que esta es una realidad. Esto ya está. Ahora estamos tomando conciencia. Estamos dándonos cuenta. ¿Sí? Ha habido religiosos que con una absoluta fidelidad a sus votos han mantenido, ¿no?, su voto de castidad hasta que se han muerto, nunca han hablado, siempre se mantuvieron dentro del closet, es decir, a nadie se les ocurrió excluirlos ni nada, ¿no? Pero podemos decir que eran homosexuales en un modo silencioso. Dado que ahora tenemos que prestar atención a los jóvenes y los jóvenes ya vienen con otra mentalidad, ¿no? Entonces es muy común que alguien salga del closet en medio de la formación. Y nosotros tenemos ahora una responsabilidad pastoral y tenemos también una responsabilidad con nuestra misión. Entonces tenemos que ir reflexionando desde varios ángulos. Para empezar, otra vez, no confundir homosexual con pederasta, ¿no?, ni homosexual con pecaminoso o con una persona que tiene diríamos, una situación, un desarrollo moral muy precario, ¿no? Y este fue un gran error. Frente a los primeros casos de pederastía en la iglesia, se dijeron, son los homosexuales. Y hubo un documento de Benedicto XVI para los seminarios, ¿no?, en el cual se decía muy claro, no aceptar para la ordenación ningún homosexual. O sea, no distinguía para nada, ¿no? Es decir, hecho con una absoluta ignorancia, porque no distinguía para nada lo que sería alguien que está cometiendo actos homosexuales con personas que experimentarían el llamado a una vida ministerial o a una vida consagrada siendo homosexuales, ¿no? Entonces, es algo que debería, diríamos, cometió una serie de errores y bastantes grupos protestaron, ¿no? Porque ahora tú en el mundo no puedes segregar a nadie por su orientación sexual, ¿no? Solamente partiendo, diríamos, desde el lado del derecho, ¿no? Esta es una misa del grupo Dignity en Estados Unidos, ¿no?, donde trata de aproximarse a la población homosexual para que puedan vivir como homosexuales y que puedan seguir practicando su fe, ¿no?
Para los formadores, una gran pregunta, ¿no? Porque el formador está como en la puerta del convento, del monasterio, del priorato, ¿no? Las personas homosexuales requieren crecer en el mismo don de la castidad que los heterosexuales, ni más ni menos. Para ambos, nosotros sabemos, es bien difícil, ¿no es cierto? Es decir, llevar la castidad con dignidad es bien difícil. Entonces, esto se dice en inglés para Patty, gay or straight, everyone is called to celibacy. Entonces, ahí hay una rima allí, ¿no? Entonces, homosexual o heterosexual, todos estamos invitados a hacer el largo camino de madurar en nuestra sexualidad. Algunos podrían decir, pero para los homosexuales es más difícil. Alguien podría decir eso, no se basa en ningún estudio ni nada. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente va a vivir en un monasterio con varones o va a vivir en un monasterio con mujeres, ¿no? Entonces va a decir, pero sería muy difícil. Pero nosotros sabemos ahora, no necesitamos para actuar sexualmente el monasterio. Nosotros estamos expuestos en el mundo, en la arena pública, y nosotros podríamos, si quisiéramos actuar sexualmente, genitalmente, no hace falta hacerlo en el monasterio. Entonces, es un mundo mucho más amplio, mucho más complejo y necesita mucha más reflexión. Y lo que nos orienta siempre aquí es la frase de Francisco: ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales si es que buscan honestamente a Dios? Ambos tenemos que crecer en el aprecio al don de la sexualidad. Nosotros sabemos, es tan destructivo para la vida religiosa una persona que no aprecia el ser hombre y el ser mujer. Porque después, el que no aprecia su propia sexualidad masculina, después termina siendo o un pederasta o una persona que maltrata a las mujeres, maltrata a las otras personas, y es capaz que cuando 3 ministras le dicen algo, él va a salir: estas son respondonas. ¿Recuerdan? ¿No? ¿Recuerdan quién dijo? Estas son respondonas. ¿No? Entonces, absolutamente falta de aprecio y comprensión a lo que significa ser varón y mujer. Y también de descubrir sus propios dones, porque todo va como entretejido, ¿no? Si tuviéramos que hacer, igual que la pregunta de Carmen, ¿no? ¿Quiénes somos? Entonces, después de 20, 30, 40 años, acá tal vez yo soy el mayor de todos ustedes, uno se pregunta, ¿qué es lo que ocurrió conmigo y mi voto de castidad? Podría escribir, podría decir cosas, podría tener afirmaciones sobre respecto de lo que yo soy como un hombre que eligió el celibato en algún momento. Y aún vivido del modo más sano, al menos cada 5 años nosotros nos enamoramos, ¿no? Es decir, siempre uno está, ¿no? Es decir, es caminar, ¿no? En un área en la cual, si no crecemos en el aprecio de lo que nosotros somos como persona, nuestra capacidad, las posibilidades de formación, estamos siempre llevando un tesoro en vasos de barro, ¿sí? Y muchas veces se nos ha caído al suelo varias veces, ¿sí? Pero lo mismo, no podemos llevar esta vida si no tenemos una absoluta confianza en Dios y una absoluta certeza de nuestro valor humano, de nuestra comprensión. Me gusta mismidad de lo que nosotros somos desde que Dios nos llamó. Esto lo uso mucho en retiros porque viene de la psicología, diríamos, de Jung, ¿no? De Jung, es decir, esa área de sombra.
religiosos que descubren que tienen una orientación sexual que no corresponde a su sexo físico, muchas veces tratan de ocultarlo por décadas, a un alto costo de sufrimiento. Cuando lo aceptan como un don de Dios, es decir, como un modo particularísimo en el cual Dios les ha otorgado un don. Si es en la vida religiosa, tiene que venir acompañado con el don de la castidad. Si no puede hacerlo, debe ejercer, diríamos, su sexualidad en otro ambiente. Es inapropiado es inapropiada la vida consagrada. Pero tiene que aceptarlo. Tiene que aceptarlo como un don, convertir esa área de sombra en un área luminosa. En mi ministerio de retiros que estoy practicando hace unos 10 años, en grupos grandes, siempre alguien toca mi puerta para decirme, hermano, le quiero decir algo. Y muchas veces es el gran conflicto. ¿Debo decirle a mi congregación? Y yo digo, mira, ¿puedes llevar este don, este tesoro, con dignidad? Es posible que tu congregación religiosa te rechace. Pero si tú crees que Dios te ha llamado con esta orientación, sigue adelante. No tienes por qué salir del closet. Manténlo, este tesoro, en los pliegues de tu corazón, ¿sí? Que no te afecte para nada en tu ministerio. Y adelante. O si él me dice, no, mi congregación es muy abierta, siempre estamos hablando de estos temas. Entonces, muy bien, compártelo, pero que tampoco se convierta en la esencia ontológica, diríamos, de lo que tú eres. Porque eso es sencillamente, no puede definirte. Hay muchas otras cosas más importantes que te definen. Pero no puede definirte a ti. No dejes que eso te atrape, diríamos, te limite a solamente y mantenerlo como una cólera, como algo, ¿por qué me toca a mí? Cosas así. No, sencillamente vívelo con la mayor dignidad, ¿no? Esta es una misa de gays y lesbianas en Estados Unidos, ¿no? Donde ustedes ven a las personas, ninguno parece del desfile del orgullo gay, ¿no? Es decir, todas son personas que de lo más normales, ¿no? Es decir, también a veces está aquí, ¿no? Que está en la mente, en el patriarcado, está en la concepción de que nosotros podríamos suponer, un homosexual va a hacer homosexuales a otros. Imposible, ¿no? Imposible. No hay modo de que yo pueda cambiar la orientación sexual de nadie. Entonces, es una realidad, la acogemos con la dignidad y con el respeto que merecen estas personas y tal vez en estos momentos de la iglesia es un modo que nosotros, las hermanas del Buen Pastor, no sé si hay alguna aquí, están trabajando hace 30 años por lo menos con la población de transexuales del Agustino, de varias zonas. Y aquí Patricia igual con uno de mis hermanos está trabajando con travestis de San Juan del Lurigancho. Y con Entonces, seguimos siendo levadura en la masa del modo más discreto, ¿sí? No tenemos que hacerle mucho bombo y platillos porque en este momento es posible que vamos a tener muchas dificultades. ¿Sí? Bien, gracias.